Hola, ¿qué tal? ¿En algún momento has escuchado hablar de los grupos de presión? ¿Conoces cuáles son las características que los atribuyen? En estos momentos les queremos presentar dentro de un proyecto digital la identificación de los grupos de presión y asimismo plasmarles contundentemente cuál es la estrategia que ellos utilizan y en qué temas normalmente se movilizan dentro de sus intereses. Acompáñenos durante este recorrido dentro del proyecto digital. Comenzando con esta temática que es bastante importante. Y en primera pregunta, ¿qué es un grupo de presión? Un grupo de presión es un conjunto de personas o entidades que utilizan su poder económico, político o social para cumplir determinado interés dentro del ámbito social. Y lo hemos visto plasmado en diferentes ocasiones en el cual se lleva a la interpretación o a la pronunciación de estos grupos en los diversos temas en los cuales son de gran importancia para aquel conjunto de personas por el cual está formado. Hay algo muy importante que debemos mencionar dentro de esta temática. ¿De qué forma identificamos a los grupos de presión? Un grupo de presión es identificado por la tal organización que tenga dentro del conjunto de las personas que sean partícipes de lo mismo o, como ya habíamos mencionado, que tenga la misma organización un buen acuerdo dentro de la entidad en la cual, en este caso, pues haga manifestación de algún tema social. Por lo consiguiente, también podemos mencionar que un grupo de presión debe tener concretamente en específico cuáles son sus intereses parciales o particulares por los cuales entra en lucha o entra en petición sobre los actores políticos o sobre los actores que tengan que ver en el ámbito gubernamental. Esto es muy importante recalcarlo porque no debemos confundir cuál es la diferencia entre los grupos de presión y los grupos de intereses sociales. Hay una gran variabilidad dentro de esta temática, lo cual se nos es específico también de la misma manera que los grupos de presión hacen o ejercen su punto de vista dentro utilizando el poder público, de tal forma que ellos no buscan llegar al poder público o al servicio público, pero sí buscan lograr sus intereses por medio del mismo, para poder ellos contribuir y continuar con la especificación de los intereses particulares que pues suelen tener. Esto es una de las partes muy fundamentales que identifican a los grupos de presión. De qué manera ellos están organizados y de qué forma se expresan ante las irregularidades que existe dentro de la temática sobre los órganos o sobre los actores que sean partícipes de los mismos. Adentrándonos un poco más acerca de la temática, hemos podido en diversas ocasiones escuchar sobre cuáles son los mayores intereses de los grupos de presión. Aquí quiero puntualizar algo muy importante que debemos conocer y sobre todo saber. Dentro de nuestro territorio existe una gran diversidad de grupos de presión, los cuales cada uno mantienen un enfoque sobre una temática. Cuando hablamos de temática, nos hacemos referencia a que tienen en específico una prioridad dentro del entorno social para la presión a los ciertos actores. En este caso podemos mencionar a los grupos de presión como pueden ser los empresarios, el magisterio, la iglesia, los obreros, o, ¿por qué no?, mencionar de tal modo aquellos grupos u organizaciones que están dentro de un esquema de grupos de presión, los cuales se manifiestan en diversos temas por los cuales para ellos son de gran relevancia y de mucho interés en lo particular. ¿Cuál es uno de los medios más importantes que utilizan los medios de presión para poder llegar, no solamente de forma directa, o peticionar de forma directa sus necesidades o de tal modo manifestar sus inconformidades? Hoy en día hemos notado que han hecho presencia los medios de comunicación que son de vital importancia para poder transmitir un mensaje de los grupos de presión en los cuales en ciertos momentos se encuentran manifestando sus inconformidades, a lo cual también pues manejan las redes sociales, como podemos conocer las redes
que normalmente muchos usuarios manejamos, el Facebook, el Twitter, el Instagram. Son redes sociales que ayudan a llevar más lejos la información o a transmitir por medio de las redes sociales, por medio del internet, una información que pueda llegar a muchísima más gente, el cual, pues esto ayude desde cierto modo un apoyo más, proporcione un apoyo más hacia los grupos de presión o proporcione en este caso pues que en otras entidades o que otras personas se sumen a los movimientos que se vienen manejando, que se vienen dando por tal grupo de presión. Es muy importante conocer estos aspectos, porque sin duda alguna hoy los grupos de presión se mueven por diversas formas y por diversas fuentes, lo cual hemos notado contundentemente que han tenido resultados. Han tenido resultados por la estrategia que utilizan y sobre todo por la perseverancia que tienen dentro de la temática que ellos prevalecen como presión hacia ciertos actores en los cuales ellos hagan referencia. Bueno, Chile tuvo una dictadura militar que fue de 1973 a 1988 y como fruto dejó la Constitución de 1980, con la que la ciudadanía pues no estaba muy contenta. Es por eso que en el presente año se realizó el voto al plebiscito al que asistieron cerca de 7 millones de personas, si no es que un poco más. La verdad fue algo muy impresionante. Esta idea pues movió a diferentes sectores, tanto políticos como sociales. Y bueno, como un dato interesante, podría decirse que fue la primera vez en la historia de Chile que se le preguntó a la ciudadanía si querían o no una nueva constitución. Dado que pues durante el año pasado se realizaron revueltas y protestas que podría decirse que estabilizaron el gobierno, y esto pudo haber puesto presión para que pues se cambiara la constitución, se pusiera una nueva. Bueno, este plebiscito fue fruto de un movimiento social, y de aquí podríamos decir que este plebiscito es de la ciudadanía y del movimiento social, de un movimiento social que pues luchó por la dignidad, el feminismo, derechos humanos, democracia de verdad, salud gratuita, educación gratuita, salud de calidad y mejores salarios. Ok, bueno, para continuar con este gran tema, este gran movimiento social que fue pues lograr el fin de la Constitución de Pinochet, constitución que regía a Chile desde 1980. El punto que yo voy a tratar de explicar muy brevemente es pues acerca de la caracterización de los involucrados. Esto es, pues obviamente qué características tuvieron, cómo fue que protestaron, si ya sea de manera grupal o individual, las prácticas, los comportamientos que tuvieron. Nos dice que obviamente pues el pueblo chileno se manifestó, habló de forma contundente, también que pues lograron algo que no se había logrado en los últimos 40 años. Entonces fue algo de mucho impacto, por así decirlo, ya que pues nos da a entender que lo lograron, que lo consiguieron, ciudadanos que ya eran considerados, no sé, marginados, olvidados, e incluso excluidos, porque como vuelvo a repetir, pues era algo que no se había logrado, no se había conseguido. Entonces nos dice que pues obviamente ganaron ellos. ¿Y por qué lo consiguieron? Pues porque esa noche deciden, o sea, levantarse, tomar las ciudades, tomar los pueblos, claro, todo, pues, ¿cómo decirlo? Pues transcurrió con tranquilidad, aunque pues es un hit que va a marcar la historia y la vida democrática de Chile por siempre. También pues tuvo que tener muchas medidas porque pues estamos en medio de una pandemia. Entonces la idea era que las autoridades pues trataran de que pues se tomaran las medidas necesarias, las medidas que pues se deben de tomar, estés donde estés ahorita. Y al parecer, aparentemente, pues así fue.
Obviamente fueron meses de protesta, revueltas e incluso llegaron a desestabilizar el gobierno chileno, pero pues todo con el fin de lograr esto. ¿Por qué lo querían lograr? Porque pues ellos querían apoyo al feminismo, mejores salarios, mejores pensiones, salud de calidad, respeto a los pueblos y también que se les diera pues educación gratuita. Algunas de las características o objetivos que tuvo el lograr esto fue que pues como ya mencioné antes y en muy pocas y resumidas palabras, pues es generar una constitución sin traumas, recuperar pues la legitimidad que tenía la vida política antes de eh, redistribuir los poderes y los bienes públicos y por último generar un proceso que constituyente e único en Latinoamérica. Pues en general nos dice que fue un proceso muy tranquilo, que obviamente pues generó eh, largas filas, largos días, meses, pero no, pues no fue en vano ya que se logró lo que se quería conseguir y pues eh, nos dice también que la nueva constitución es para ellos pues el, el punto de partida de un nuevo Chile por completo. El movimiento social del 2019 trajo el plebiscito en el 2020 que sustentó el fin del ciclo político neoliberal postdictadura para construir un Estado social de derechos. En el plebiscito del 2020, 7.520.528 chilenos participaron, donde el plebiscito constaba de dos preguntas. La número uno decía que si querían una nueva constitución y la número dos decía que qué órgano debería escribirla. Con un 78.2% prefirieron una nueva constitución y con un 79% que fuera escrita por el pueblo. Ese día ganaron los ciudadanos, los excluidos, los olvidados y los marginados en los últimos 30 años. Como actores sociales que, digamos, participan en este movimiento, en este grupo, se podría decir que son tanto el gobierno, que pues tiene eh, esa ideología de esa dictadura de Pinochet, y también una cierta parte de candidatos, también digamos, podría decir ex integrantes del gobierno que pues aportan ideas para el cambio de una constitución. Aquí en la diapositiva, que pues fue la que presenté para dar clase, pues de aquí podríamos rescatar ciertos puntos acerca de los actores sociales, como por ejemplo que fue el de la candidata a la presidencia Gladys Marín, quien planteaba reemplazar la constitución vigente por una nueva, para lo cual consideraba necesario realizar un plebiscito y que se convocase a una asamblea constituyente que elaborara otra constitución. Es decir, no solamente una parte del gobierno, sino también aquellos que pues quisieron ser parte que quisieron integrarse y quisieron hacer ese cambio. También como actores pues contamos en sí a todos los chilenos que pues se levantan. Este movimiento se dio a conocer porque se dijo que los chilenos fue cuando se dieron ese levantamiento, cuando dieron a escuchar su voz, cuando fue la primera vez que se tomó en cuenta, porque en noviembre, si no mal me equivoco, en el mes de noviembre, que fue en el que estamos, el 14 creo, ya se dio un acuerdo de paz. Entonces fue la primera vez que el pueblo chileno se dio a escuchar su voz, tuvo esa iniciativa de levantarse y decir, expresar. También podemos contar al decir que el pueblo chileno, pues allí se integran los estudiantes, que pues son todos aquellos que pues se levantaron por una educación gratuita, ya que pues los chilenos no cuentan con un salario de acuerdo que les beneficie o que les ayude tan siquiera para pues los gastos básicos, por así decirlo. Por ejemplo, en una educación, su salario no les alcanza para una educación, entonces los estudiantes se consideran uno de los actores también que participan
pues en este movimiento que es ante la dictadura de pues Pinochet, el movimiento social para el fin de la constitución de Pinochet. Podemos decir que pues en sí hay muchos actores, como ya lo mencionamos, también en un artículo se mencionaban que habían politólogos y sociólogos que pues consideraban que era necesario una constitución nueva, que apoyaban a todo el pueblo chileno a que existiera una nueva constitución, ya que no existía, se podría decir, en esa constitución no se veía la necesidad del pueblo, no se prestaba atención a lo que realmente ellos necesitaban, a realmente satisfacer sus necesidades y apoyar al pueblo.